Can Yaman y Demet Özdemir. Explosión total. ¿Qué está pasando de verdad con Sandokan? Lo que menos esperábamos está saliendo a la luz y prepárense porque esto tiene más vueltas que una peonza. A ver, seamos honestos. Todos pensábamos que la cosa entre Can y Demet estaba más que enterrada. Que el tiempo, las distancias y las nuevas parejas lo habían sepultado bajo toneladas de arena. Pero ¡bam! De repente, ¡boom! Aparecen unas fotos, unas declaraciones, algo que ha hecho saltar todas las alarmas. Y no estamos hablando de un simple saludo cordial. Estamos hablando de algo que huele a reencuentro. Muchos dicen que es solo una estrategia de marketing. Que como Sandokan se está cocinando a fuego lento y quieren reavivar la llama de la expectación. Que si no, ¿quién va a ver la serie? Pero yo, para ser sincera, no lo veo tan claro. ¿Hay algo en la forma en que se les ha pillado, algo en la mirada, o me lo estoy inventando yo? Piensen un poco. Ambos son profesionales, sí. Saben jugar sus cartas. Pero también son personas. Y cuando las cosas se cortan de raíz, y créanme, lo de ellos se cortó como si hubieran pasado unas tijeras de podar industriales, volver a la normalidad es difícil. A menos que haya algo más. Algo que aún esté ahí. Lo que yo creo que está pasando es que la vida da muchas vueltas. Y a veces cuando menos te lo esperas te encuentras de nuevo en el camino de alguien que fue importante. Imaginen la escena. Están en el set de Sandokan, uno al lado del otro. El ambiente se carga. Los recuerdos, las risas, quizás hasta alguna discusión pasada, todo vuelve. Y es normal que eso genere una tensión especial. Ahora, la gran pregunta es, ¿esta tensión es solo profesional o hay chispas todavía? Porque Demet está con Oz, ¿verdad? Y Can, bueno, Can tiene sus idas y venidas. Pero si ellos mismos están avivando este fuego, algo se trae entre manos. Y no me refiero solo a Sandokan. Me refiero a algo más personal. ¿Han visto las últimas fotos? La forma en que se miran, no es la típica cordialidad entre ex. Hay una complicidad, una cercanía que va más allá. Y esto, amigos, es lo que nadie esperaba. Se pensaba que la historia de Can y Demet era un capítulo cerrado con punto y final bien gordo. Pero parece que se nos ha colado un epílogo sorpresa. Y no me malinterpreten, no es que esté a favor de una cosa o de otra. Pero la expectación que esto crea es brutal. Imagínense las entrevistas. Las preguntas de los periodistas. El salseo que se va a generar. Va a ser una locura y todo gracias a Sandokan. Lo que sí tengo claro es que esto no es casualidad. Si se han dejado ver juntos, si han hablado, si han compartido momentos que luego salen a la luz, es porque hay una razón. Y esa razón, sospecho yo, es mucho más jugosa de lo que nos quieren hacer creer. Están jugando con fuego y nosotros, como espectadores, vamos a disfrutar del espectáculo. Pero, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que es solo una estrategia para promocionar Sandokan, o hay algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir?